El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no es a mí al que recibe, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor, danos tu luz, la luz de tu Espíritu, para que, habiendo escuchado el Evangelio, podamos tener de ti esa luz para poder comprender el mensaje que nos das y la fuerza para poner en práctica esta palabra. Amén. El domingo pasado leíamos una parte central del Evangelio de Marcos con la profesión de fe de Pedro. Y después de esa profesión de fe, Jesús le anuncia que va a morir y que va a resucitar los 3 días. Y la rebeldía de Pedro enfrente a ese anuncio de la pasión de Jesús. Y después Jesús que enseña cómo para ser discípulo es necesario negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirlo. Y hoy tenemos otro paso más en ese camino que Jesús viene haciendo, que había empezado el domingo pasado, allá en el norte, en Cesarea de Filipo. Jesús va bajando y pasa por Galilea. Y hoy estamos cerca de Cafarnaúm. Y otra vez más Jesús enseña. Y el hecho de que vuelva a enseñar indica la dificultad que tienen los discípulos para comprender. Y la dificultad que tienen los discípulos para comprender y para aceptar la cruz no es porque los discípulos fueran tontos, sino porque tenemos todos una predisposición a poner barreras ante el dolor, el sufrimiento y la muerte, porque no estamos hechos para el dolor, el sufrimiento y la muerte. Sin embargo, forman parte de nuestra vida, y por eso Jesús decía el domingo pasado: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, sabiendo que Jesús no va a la cruz, sino que va al Padre por el camino de la cruz. Y hoy también nos anuncia lo mismo. Jesús iba atravesando Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque iba diciendo a los discípulos: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y resucitará al 3er día. Y otra vez más, la incomprensión de los discípulos. Los discípulos no entendían y temían hacerle preguntas. Y de alguna manera podemos interpretar ese temor de hacerle preguntas porque no querían entender. Y cuando no se quiere entender, son esas sorderas selectivas que escucho más o menos, digo, no quiero preguntar porque no quiero entender. Y esa resistencia de los discípulos es también nuestra resistencia. Cuando nos tenemos que enfrentar al dolor, al sufrimiento y a la muerte, es natural que tengamos esa resistencia, y esa resistencia la manifiestan también los discípulos. Y otra vez más Jesús va a enseñar. Y la incomprensión de los discípulos se manifiesta también de una manera cruda por Marcos. Dice: cuando llegaron a Cafarnaúm, entraron en la casa y Jesús les preguntó: ¿de qué venían conversando por el camino? Y ellos se callaron,
porque por el camino venían conversando quién de ellos era el primero. Tenemos que entrar en esa situación y Jesús dice, me van a matar. Y entre ellos la conversación es, se muere, ¿quién de nosotros queda? ¿Quién de nosotros es el principal? Y es crudo como Marcos plantea esto. ¿Y qué pasa? ¿Los discípulos no querían a Jesús? Por supuesto que sí. Pero si bien estamos hechos para amar y para ser amados, también estamos heridos. Hay una dimensión en nosotros que está herida y que hoy no tiene mucha prensa y no se habla mucho de eso. Pero estamos marcados por el pecado y el pecado deforma nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de juzgar, de juicio. Entonces, estos discípulos que ciertamente querían seguir a Jesús, sin embargo, en ese momento se les tira la cosa, ¿quién de nosotros es el más importante? ¿En qué estarían pensando con eso? Y ante eso se nos plantea a nosotros cómo nosotros nos disponemos a seguir a Jesús. Y el camino que nos disponemos para seguir a Jesús también está marcado, como decía ya el domingo pasado Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ciertamente que, como le decíamos ya también el domingo pasado, no caminamos hacia la cruz. Nuestra meta no es la cruz. Tenemos marcado y estamos bien hechos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y por eso estamos bien hechos. Y estando hechos a su imagen y semejanza, estamos tendiendo hacia lo mejor. Estamos configurados para abrazar el amor, amar y ser amados. Y Jesús asume la cruz porque ama y porque es amado por el Padre y porque ama hasta el fin. Y los discípulos quieren los mejores, ¿quiénes de nosotros es el más grande? Una vez un cura confesaba a una persona que se confesaba de ambición. Y a veces nosotros también tenemos el pecado de ambición. Y el cura le decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es pecado de ambición? No, porque deseo tener un puesto más importante. Eso es muy poquito. Y bueno, porque deseo tener un sueldo más, eso es muy poquito. Porque deseo tener una casa más grande, eso es muy poquito. Y no lo entendía. Y entonces el cura aprovecha, empezando con eso, dice, pecamos de ambición, pero nuestro pecado de ambición es un pecado por defecto, no por exceso. Porque estamos llamados a lo más grande. Dios, el creador de todo, nos hace sus hijos. Y hoy tenemos la alegría inmensa de dos hombres que después de un camino y de madurar dicen, sí, soy hijo, quiero ser hijo de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra meta y la realización plena de eso. Y Jesús nos pone a nosotros en el camino que Él guía y que Él guía la historia y vamos hacia esa meta. Y nos contentamos con un puestito un poco más grande, un sueldo, un aumento de sueldo. Es poca nuestra ambición. Entonces tenemos que levantar nuestra mira para darnos cuenta no solamente la meta que nos espera, sino la realidad ya de estar caminando hoy como hijos de Dios, con el Señor con nosotros, porque Él dijo, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los discípulos buscaban quién es el más importante y Jesús les enseña. Entonces dice, Jesús llamó a los 12, los reunió y se sentó. El hecho de sentarse es la actitud del maestro y empieza a enseñarles. El que de ustedes quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Entonces, no dice, no quieran ser el primero. El que quiera ser el primero,
Está bien buscar, pero tenemos que acertar el camino. Y nosotros queremos buscar y pretendemos buscar subiendo. Y la cultura y la sociedad en la cual vivimos también nos dice, subí, escalá. Y bueno, si en el camino pisás a alguien que queda abajo, son las reglas de la vida. Y el Señor nos dice, sí, buscá. Y el modo de alcanzarlo es bajar. El modo de alcanzarlo es ser el último de todos y el servidor de todos. Y no sé si nos gusta mucho la idea de servir. Sobre todo porque se nos plantea que servir no es algo bueno. Y acá, como ya lo dije, pero como soy viejo, dicen que a los viejos hay que permitirle repetir las cosas. Y bueno, yo me permito repetir las cosas. Lo de Tagore, yo dormía y pensaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio, serví. Y vi que el servicio era alegría. Entonces, cuando Jesús dice, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, lo dice porque Él sabe que es el primero, el primogénito. El primogénito del Padre, dice Pablo muchas veces en la carta. Y primogénito es el primer hijo. Y de alguna manera, primogénito no tiene por qué indicar que hay más. Pero primogénito, tengo un mosquito acá que me están tentando. Primogénito puede indicar también, bueno, es el primero de muchos. Y Él, que es el primero, alcanzó ese lugar haciéndose el último y el servidor de todos. Jesús desde siempre es el Hijo de Dios, pero Pablo en la carta a los Romanos dice, Él fue hecho Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Es decir, de alguna manera el camino de Jesús lo hace más plenamente Hijo, lo cual nos indica que el camino de Jesús también lo transforma. Y por eso Jesús, que es el primero, y es el primero sirviendo, nos dice, vengan conmigo, no saben lo divino que es esto, no saben lo hermoso que es servir y dar la vida. Y ahí tenemos que darnos cuenta la herida que tenemos en nuestros ojos, la herida del pecado, que vemos servir y dice, eso, sí, eso. Servir hasta dar la vida. Porque la vida de Jesús fue la vida pública de Jesús y no, de la vida oculta, justamente es oculta, no tenemos datos. Pero la vida pública es predicar el Evangelio, anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos, dar la vista a los ciegos, devolver la vida a los que habían muerto. Y todo este camino de la vida pública de Jesús culmina, este camino es un camino de servicio que culmina entregando la vida, para que nosotros tengamos vida. Entonces, en el bautismo que hoy vamos a celebrar de estos dos hombres, bautizar quiere decir sumergir. Como dice Pablo, ¿acaso ignoran que cuando fuimos sumergidos con Cristo en su muerte, participamos de su muerte para que así como el Espíritu le dio nueva vida, así también nosotros tengamos vida nueva? Entonces, nosotros estamos bautizados, pero ser bautizados quiere decir haber muerto con Jesús y vivir con Él y como Él. Y si Jesús vivió sirviendo y entregándose, ¿cómo querés configurar tú tu vida? Hoy tenemos estos dos hombres que se van a bautizar y bueno, les puedo preguntar a ellos, pero esta pregunta para ellos es mucho más también para nosotros que tenemos más años de bautización. Bueno, está,
tendríamos que enseñarles a ellos, sí, la vida es servir, ¿no verdad? Vamos a darles un buen ejemplo, por lo menos a ellos que se van a bautizar ahora, y bueno, vamos a darles un buen ejemplo. Vamos a pedirle al Señor que nos dio ejemplo, pero no solamente nos dio ejemplo, sino que Él se nos dio. Él no solamente camina y nos dice, miren cómo camino y síganme, sino que Él se nos da, y en la palabra nos da la luz, y en su cuerpo y su sangre nos da la fuerza, porque hay veces que servir duele, y hay veces que servir es esforzado, por supuesto que sí, y por eso vale la pena, porque las cosas que nos cuestan no valen la pena. La vida cuesta la vida y vale la pena. Y vale la pena vivirla como el Señor vivió, para que, habiendo terminado la vida, el Señor nos diga, ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y hoy tenemos esta fiesta inmensa de estos dos muchachos que, después de haber hecho un camino, deciden decirle, sí Señor, me conquistaste, soy tuyo, muero contigo. Les dijeron eso, que el bautismo era eso, ¿no? Van a morir hoy, ¿no? Muero contigo para vivir contigo y para ti. Pero este bautismo que celebramos de estos muchachos, y me encanta celebrar el bautismo en la misa, esto estoy abriendo el paraguas porque la gente a veces me dice, ay padre, me hubiera dicho que había un bautismo si no venía. No, me encanta celebrar los bautismos en la misa porque nos hace tomar conciencia nosotros de nuestro propio bautismo. Morí con Cristo y resucité con Él para vivir para Él. Vamos a darle gracias al Señor porque el Señor sigue engendrando hijos. La iglesia es una madre fecunda y el Señor sigue engendrando hijos. Vamos a darle gracias por ustedes y bueno, también como comunidad rezamos por ustedes para que este don inmenso que el Señor les da, lo lleve a término para que ustedes puedan vivir la vida como la vivió Jesús. Amén. Así sea.